En un mundo cada vez más saturado de información, la presencia de figuras públicas se ha convertido en un verdadero campo de batalla. Entre las muchas influenciadoras que dominan las redes sociales, Virginia Fonseca destaca no solo por su popularidad, sino también por la cantidad de polémicas que parecen seguir su trayectoria. En los últimos tiempos, su vida personal, sus decisiones e incluso los giros de sus relaciones han sido ampliamente debatidos. Lo que parecía ser una simple historia de separación se transformó en un bombardeo constante de contenidos que ahora sobrepasa los límites de la privacidad e invade las fronteras de la saturación. El momento más reciente de su involucramiento con su exmarido, C. Felipe, y la especulación sobre una posible relación con Vinicius Jr., jugador de la selección brasileña, generó una ola de reacciones. No es raro encontrarse con publicaciones, memes, videos y textos llenos de opiniones, muchos de ellos intensificando la desinformación, creando una ola de contaminación en Internet que se apodera de todas las plataformas. Y en medio de todo esto, ¿quién está pagando el precio? El propio público, que se ve inundado por un mar de información y muchas veces desinformación sobre la influenciadora. La historia de Virginia se ha convertido en un reflejo de nuestra relación con el consumo de contenidos digitales, especialmente en tiempos en los que la línea entre lo que es verdadero y lo que es fabricado se hace cada vez más tenue. En una era donde el entretenimiento se mezcla con la privacidad, lo que antes era un fenómeno aislado, ahora se refleja en todos los rincones de Internet. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta explosión de contenido? ¿Está el público dispuesto a seguir siendo bombardeado por artículos, publicaciones y videos sobre la influenciadora? Y lo más importante, ¿hasta qué punto las redes sociales contribuyen a este ciclo de desinformación y saturación? Estas preguntas son fundamentales para entender el impacto de esta realidad en nuestra sociedad. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona se convierte en un personaje en las redes sociales? Y lo más crucial, ¿cómo podemos distinguir el entretenimiento de la explotación? Vamos a profundizar. Virginia Fonseca siempre ha tenido una presencia fuerte en las redes sociales, pero el nivel de exposición que ha alcanzado en los últimos años ha sobrepasado todos los límites imaginables. Con su trayectoria como influenciadora digital, la joven ha construido un imperio, ganando seguidores con cada publicación, con cada nueva colaboración. Sin embargo, a medida que su vida personal fue compartida, la línea entre lo público y lo privado se hizo cada vez más tenue. A lo largo de los últimos meses, la separación de Virginia y C. Felipe fue uno de los mayores hitos de su trayectoria pública. El fin de una relación que durante mucho tiempo fue considerada una de las más sólidas del universo digital, generó una avalancha de reacciones. El público que se veía enamorado de la imagen de la pareja perfecta, pronto se vio confrontado con un giro dramático, convirtiéndose, sin querer, en parte del proceso de deconstrucción de una narrativa idealizada. Pero, ¿qué viene después de una separación en el mundo digital? Para Virginia, la respuesta fue clara: más exposición. Se lanzó en una nueva jornada, creando contenidos cada vez más polémicos, discutiendo su vida personal en plataformas como Instagram, YouTube y Twitter. La separación se convirtió en un espectáculo, alimentado por una audiencia ansiosa por detalles, por algo nuevo que consumir. Aquí entra el concepto de contaminación digital. En lugar de seguir a las influenciadoras solo por el contenido que crean sobre moda, maquillaje
u otros temas neutrales, la audiencia ahora se ve en el centro de un drama real, casi como un reality show. La búsqueda incesante de información sobre el estado emocional de Virginia, sobre los próximos pasos después de la ruptura, se convirtió en una máquina de generar visualizaciones y compromiso. Cada nueva publicación era una oportunidad para los seguidores de profundizar aún más en los detalles más íntimos de su vida. Sin embargo, esta constante búsqueda de más detalles y más actualizaciones tiene un costo. La sensación de saturación se apoderó del público. Ya no se trataba simplemente de un fascinamiento por su vida, sino de un cansancio colectivo con el exceso de información. ¿Y cuál es el precio de la exposición constante? Para la audiencia, los contenidos sobre Virginia comenzaron a perder el valor inicial. Lo que antes se veía como una oportunidad para conectarse con la influenciadora se convirtió en solo otra rotación de publicaciones sobre su relación con el exmarido y su cercanía con otros famosos. No importa cuántas veces la gente intente desconectarse de este ciclo, sigue acechando las timelines y los feeds de noticias, creando un campo minado de chismes y desinformación. Para ella, esto puede significar un aumento en visibilidad y compromiso. Para los seguidores, es el agotamiento de la paciencia y la empatía. La contaminación de Internet no es algo nuevo. Ya hemos visto fenómenos similares en otras figuras públicas, donde la audiencia se ve consumiendo constantemente contenidos desgastantes. ¿Por qué seguimos consumiendo estas narrativas, incluso sabiendo que nos están sobrecargando? En un mundo donde las redes sociales se han convertido en la principal forma de comunicación, la vida privada de figuras públicas como Virginia ya no se ve como algo reservado. Al contrario, es analizada, discutida y expuesta sin ningún filtro. La influenciadora, que comenzó su carrera con videos sobre moda y maquillaje, vio su trayectoria interrumpida por eventos personales que fueron tomados como material para generar más contenido. El impacto de esta exposición constante no se limita a la vida personal de Virginia, sino que se refleja en el comportamiento de la sociedad respecto a la privacidad y la celebridad. En la cultura de las redes sociales, la vida de los demás es consumida como entretenimiento. El concepto de fama se ha distorsionado, ya que ya no se relaciona solo con los grandes logros o conquistas de un individuo, sino con cuánto logra mantener la atención del público. La búsqueda del drama, de la telenovela de las celebridades, se ha convertido en uno de los mayores motores de la interacción digital. Virginia, consciente del impacto de esta estrategia, comenzó a crear contenidos que alimentaran aún más la curiosidad popular. El ojo del público estaba fijo en ella, y ella, por su parte, sabía que podía usar eso a su favor. Sin embargo, esto se convierte en una espada de doble filo. Con cada nueva publicación que hacía, una avalancha de comentarios, memes y especulaciones se apoderaba de Internet. El ciclo de contenido no paraba y la saturación crecía. La cuestión que surge es: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del influencer en la manipulación de este contenido? Cuando la influenciadora decide exponer aspectos de su vida íntima, como el término de su relación y la especulación sobre un nuevo vínculo, en realidad está abriendo la puerta a un proceso de explotación. La diferencia radica en cómo se manipula este contenido. Al compartir estos momentos, ¿está siendo simplemente honesta con sus seguidores o está, de alguna manera, alimentando el deseo mórbido de la audiencia de consumir tragedias personales?
En su búsqueda de atención y validación constante en el ámbito digital, Virginia parece estar navegando por un campo minado, donde la línea entre lo que es auténtico y lo que es manipulado se hace cada vez más difícil de distinguir. Esto crea una especie de ciclo vicioso, donde el público, al consumir cada vez más sobre la vida de la influenciadora, se ve más involucrado en una trama que es creada, pero nunca realmente vivida. La separación entre Virginia Fonseca y C. Felipe no fue solo un evento personal, sino una tragedia pública que tocó a millones de seguidores. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es el impacto que este tipo de evento puede tener en la salud emocional de quien está en el centro de la tormenta. Cuando una separación, una ruptura o un cambio significativo en la vida personal de una celebridad se convierte en una novela pública, la presión de lidiar con las expectativas externas puede ser abrumadora. Internet, que siempre se vio como una plataforma para compartir momentos de felicidad, superación y logros, se ha transformado en un escenario de juicio constante. Mientras Virginia trataba de lidiar con las emociones que surgían tras su separación, el mundo la observaba y opinaba sobre cada movimiento, cada gesto y cada palabra. ¿Pero qué le hace esto a la salud mental de una persona? La constante exposición a este nivel de vigilancia, con comentarios, memes y especulaciones lanzados tras cada nueva actualización, crea una sobrecarga emocional para quien está siendo observado. No solo Virginia, sino todos los involucrados en este ciclo se convierten en rehenes de la expectativa de un público que exige más drama, más información y más revelaciones. Lo que antes era un acontecimiento personal, ahora se transforma en un producto que debe ser consumido, procesado y digerido por la audiencia. La influenciadora empieza a verse como una pieza de entretenimiento, algo que puede ser descartado en cualquier momento cuando el público se cansa o encuentra algo más interesante. Pero el cansancio no viene solo del público, también se refleja en ella, una mujer que, aunque ha optado por compartir su vida en las redes sociales, también tiene el derecho a tener una existencia privada e íntima, sin la presión de la exposición constante. Pero, ¿qué hace que el público siga consumiendo este contenido, incluso cuando la saturación ya es evidente? La respuesta está en un fenómeno psicológico: la curiosidad. El deseo de entender lo que está sucediendo detrás de las cámaras, de descubrir la verdad oculta, alimenta la obsesión por más. Y eso es exactamente lo que crea la contaminación digital. Cada publicación, cada historia, cada video sobre Virginia ya no es solo una actualización. Son fragmentos de una realidad que el público siente que tiene derecho a saber. Y al mismo tiempo, la influenciadora, consciente de su poder sobre la audiencia, sigue alimentando este ciclo vicioso. ¿Pero realmente vale la pena? ¿O será que la constante búsqueda de drama y atención en las redes sociales termina siendo una trampa que atrapa tanto al influencer como al público? Realmente Virginia, al abrir las puertas de su vida personal, tiene control sobre lo que está creando, o se ha convertido en prisionera del contenido que generó. Estas son cuestiones complejas que merecen una reflexión más profunda. La separación, que podría haber sido solo una historia común, se convirtió en una de las mayores fuentes de consumo en Internet, generando más discusiones, más clics, más visualizaciones. ¿Pero a qué costo? En tiempos en los que Internet es el principal medio de comunicación, la velocidad de la información se ha convertido en un factor crucial para la dinámica del consumo.
Las noticias ya no tienen el tiempo de maduración que un reportaje tradicional tendría. En su lugar, se propagan rápidamente, como una ola inmensa que barre todos los espacios digitales. Sin embargo, esta rapidez en la difusión de la información tiene un precio, especialmente cuando se trata de figuras públicas como Virginia. ¿Qué ocurre cuando una noticia o un hecho personal es compartido y consumido instantáneamente por millones de personas? La saturación. Para los seguidores de Virginia, por ejemplo, cada nueva actualización sobre su vida personal, especialmente después de su separación, se convirtió en una verdadera sobrecarga de contenido. Mientras algunos buscaban un nuevo drama, otros se veían agotados de la constante repetición de temas que ya habían sido ampliamente explorados. La saturación de contenidos no es algo exclusivo de Virginia. En lo largo de los años, diversas figuras públicas han comenzado a ser consumidas de manera casi continua, y el impacto de esto en la percepción del público es devastador. El exceso de contenido crea una sensación de "ya lo vi antes", y el valor de lo que se consume disminuye drásticamente. El drama ya no parece tan impactante, y las publicaciones que antes generaban un enorme compromiso comienzan a caer en desuso, siendo reemplazadas por nuevos temas y nuevas narrativas. En el caso de Virginia, el exceso de contenido no solo saturó al público, sino que también empezó a generar una reacción negativa. Comentarios de desagrado, memes burlándose de sus actitudes e incluso ataques directos a su personalidad comenzaron a surgir, creando un ciclo de críticas que parecía no tener fin. La constante presencia de la influenciadora en las redes sociales se transformó en una presencia tóxica para muchos. Pero el problema no está solo en la figura de Virginia, sino en la propia forma en que las redes sociales estructuran la producción de contenido. Cada publicación, cada video, cada historia publicada es un intento de mantener la atención del público. Sin embargo, con el tiempo, la velocidad con la que se consumen las informaciones impide que la audiencia realmente absorba lo que se está transmitiendo. En su lugar, lo que se crea es una obsolescencia digital, donde las narrativas se reemplazan constantemente por algo nuevo, algo más intrigante. ¿Qué ocurre entonces cuando este ciclo se interrumpe? El público pierde el interés, el drama deja de ser relevante, y el influencer se ve sin la energía que antes movía sus publicaciones. En un mundo digital, donde la exposición constante es la clave del éxito, la línea entre lo que es genuino y lo que es fabricado se ha vuelto cada vez más difícil de distinguir. Virginia Fonseca, como muchas otras influenciadoras, vive en un paradoja. Para mantener la relevancia y la audiencia, necesita exponer su vida personal, pero al hacerlo, pierde parte de la autenticidad que la hizo popular en primer lugar. El proceso de humanización de las celebridades digitales es una de las estrategias más utilizadas por las influenciadoras, y Virginia no escapa a esta regla. Siempre ha buscado crear una conexión genuina con sus seguidores, compartiendo momentos íntimos y vulnerables de su vida. Sin embargo, la constante presión por generar contenido y atraer más atención ha transformado esta búsqueda de conexión en un juego arriesgado. Cada detalle de su vida personal comenzó a ser examinado y muchas veces distorsionado en busca de un buen clickbait. Cuando hablamos de autenticidad, lo que realmente está en juego es la percepción que el público tiene de la influenciadora. La autenticidad digital es una construcción de una imagen idealizada y, en el caso de Virginia,
ella se dio cuenta de que, al exponer demasiado, perdió el control sobre esa imagen. Su vida personal, que antes era una historia de amor y superación, se convirtió en un contenido listo para ser consumido, convirtiéndose en parte del gran espectáculo de chismes y especulaciones. La constante búsqueda por mantener la atención del público alimenta un ciclo vicioso. Para ser relevante, la influenciadora necesita reinventarse todo el tiempo, proporcionando nuevos temas para discutir. Y en el caso de Virginia, esta reinventación no ocurre sin costos. La separación, el involucramiento con Vinicius Jr., las peleas con fans, todo esto se convirtió en un espectáculo que, aunque atraía a miles de personas, también generaba un desgaste emocional y psicológico considerable. La polarización del público, que va de admiradores incondicionales a críticos implacables, es otro reflejo de la sobrecarga de contenido. ¿Y quién paga el precio? La propia influenciadora, que cada vez más pierde la capacidad de mantenerse genuina en medio de tantos focos de atención. La ironía de esta búsqueda por autenticidad en medio del exceso de información es que la autenticidad, por definición, requiere un cierto grado de privacidad, de control sobre lo que se comparte y cómo se comparte. Lo que Virginia perdió al exponer demasiado fue precisamente ese control. Al abrir las puertas de su vida a un público ávido por detalles, terminó creando un monstruo digital, un ciclo de contenido que necesita ser alimentado todo el tiempo, pero que nunca logra ser satisfactorio. Cada nueva actualización sobre su vida es consumida rápidamente, y tan pronto como la novedad pierde su valor, la audiencia sigue al siguiente escándalo o revelación. Entonces, ¿cómo puede una influenciadora mantener su autenticidad cuando el propio sistema que ella alimenta exige lo contrario? Este dilema es el reflejo de un problema mayor enfrentado por muchas celebridades de la era digital: el conflicto entre la imagen pública que construyen y la vida personal que intentan mantener en secreto. Virginia, en su búsqueda de conexión con sus seguidores, se vio atrapada en un juego donde la autenticidad y la privacidad ya no eran posibles. La exposición constante la transformó, en muchos aspectos, en un producto que debe ser consumido para que su relevancia se mantenga. El fenómeno de la contaminación digital que Virginia Fonseca vivió es, en realidad, un reflejo de un problema mayor que atraviesa la sociedad moderna. En un mundo donde las redes sociales son la principal forma de comunicación y entretenimiento, la exposición de las figuras públicas va más allá de los límites razonables. Lo que antes era un deseo de conexión con los seguidores, ahora se ha transformado en un ciclo interminable de consumo de contenido que deja a todos los involucrados, tanto al público como a los influenciadores, agotados. En el caso de Virginia, la separación, las relaciones, las discusiones y las declaraciones hechas en las redes sociales ya no son solo aspectos de su vida personal, sino narrativas que son consumidas, recicladas y muchas veces distorsionadas en busca de visualizaciones y compromiso. La saturación del público es evidente, el interés por el drama y el chisme comienza a disminuir, pero la demanda por más sigue. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Las redes sociales no son solo una plataforma para expresar ideas o compartir momentos. Se han convertido en un escenario donde la privacidad es sacrificada por la atención constante. Pero la cuestión persiste: ¿hasta qué punto las celebridades deben ceder ante esta presión? ¿Y qué significa esto para el futuro de la comunicación digital?
El precio de la exposición, como vemos en el caso de Virginia, es alto, y la duda que queda en el aire es: ¿hasta cuándo vamos a seguir consumiendo y alimentando este ciclo de contaminación digital? ¿Es posible volver a tener una Internet más equilibrada, donde la privacidad y la autenticidad sean respetadas? ¿Estás listo para repensar el impacto que la contaminación digital tiene en tu vida? La reflexión está abierta y, para más historias y debates sobre la era de las redes sociales, suscríbete al canal, deja tu like y comparte tus opiniones. El futuro de Internet depende de todos nosotros.